La colonia es la etapa de la historia de México que inicia en 1521 con la caída de México Tenochtitlan y termina en 1821 con la consumación de la independencia. Hablar de la colonia es hablar de una época de dominación, una época en la que México estuvo sometido bajo el yugo español, en la que se llevó a cabo la explotación de recursos naturales, primordialmente la plata y el oro, pero también se sometió a la población autóctona y otros grupos indígenas bajo el yugo de la esclavitud. Después de la conquista de los españoles, Tenochtitlan estaba devastada, llena de fuego y manchada de sangre de los nobles guerreros aztecas, azotada por epidemias traídas por aquellos hombres blancos. Cortés mandó a levantar Tenochtitlan, consciente de las inundaciones constantes por los largos y bellos ríos que recubrían la ciudad, haciendo una traza de calles que evitaba las inundaciones. Se edificaban grandes edificios de gobierno, capillas, palacios con arte europeo. Los indios eran excluidos de vivir en estas grandes nuevas urbes. Estos vivían alejados y en condiciones insalubres. Solo las campanas les marcaban el inicio de sus labores. La integración de la cosmovisión europea con la indígena se llevó a cabo a través de la fuerza y del convencimiento. Al principio, la clase privilegiada en la Nueva España eran los conquistadores. Estos recibían las mercedes reales, que eran privilegios que solo los conquistadores tenían, entre ellos las encomiendas. Las encomiendas son la primera forma de dominio en la Nueva España. Estas consistían en que los indios estaban bajo la tutela de los españoles, obligados a trabajar para estos. Estos pagaban tributos a sus encomenderos. En 1530, la corona española nombra como figura máxima de poder en la Nueva España al virrey. El virrey era la figura de la corona española en México, encargado de monitorear el control político de la Nueva España. Con ello, llegó la fundación de cabildos, los cuales fueron el sistema de gobierno por el cual se organizan los nuevos dominios. El ayuntamiento fue la primera institución de gobierno creada por los españoles en México. Es la institución que se dedicaba a la administración de los servicios públicos de las ciudades de la Nueva España. Esta se encontraba a cargo de corregidores y también eran conocidos como cabildos. En 1535 se funda la Real Audiencia, que es la primera forma de gobierno creada en la colonia. Era un cuerpo colegiado de magistrados, un presidente y 4 oidores. En la Nueva España se crearon instituciones españolas con el fin de controlar a la población indígena y sus recursos, tales como la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de regular el comercio en la Nueva España. La Real Hacienda, institución encargada de recabar los impuestos en la Nueva España. La Real Audiencia, institución encargada de impartir justicia en la Nueva España. En el ámbito laboral, los indígenas eran maltratados y abusados. Estos realizaban algunos trabajos como el peonaje. El peonaje era el trabajo ejercido por los indios que vivían en las grandes haciendas de los españoles, los cuales eran presionados a trabajar a cambio de víveres. El obraje eran los locales de labores textiles
donde eran presionados y explotados a trabajar largas jornadas de trabajo en condiciones insalubres. La mita, la cual era la explotación laboral de los indígenas en las minas, los cuales morían por ser expuestos a gases tóxicos y falta de oxígeno. La evangelización era muy importante para la corona española, dado que Europa luchaba contra el expansionismo del protestantismo. Era necesario aumentar el número de fieles, evangelizando a la Nueva España. Para ello, se mandaron distintas órdenes religiosas dedicadas a evangelizar a la población. Las principales órdenes religiosas dedicadas a evangelizar a la Nueva España eran los franciscanos, quienes fueron los primeros en llegar, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, los cuales se esforzaron en aprender las lenguas indígenas para educar a los indios y enseñarles el español, educarlos en el cristianismo y defenderlos de los abusos de los españoles. Para lograrlo, utilizaron el teatro, la música, la pintura, organizando bautismos masivos. Con el surgimiento de la Virgen de Guadalupe, los indios se identificaron con ella, acercándose a la fe. Esta labor evangelizadora fue difícil, pues los indígenas se negaban a renunciar a sus dioses prehispánicos. Por lo tanto, muchas construcciones prehispánicas fueron destruidas y recicladas para la construcción de iglesias, acabando con sus creencias y sometiéndolos a la religión. La economía en la Nueva España se basó en el mercantilismo, la cual era la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. La Nueva España era la colonia más rica de España, pues su principal actividad económica era la minería, teniendo como recurso mayormente explotado la plata. San Luis Potosí producía el 50% de plata a nivel mundial. Otra actividad económica era el comercio, el cual era exclusivo entre España y sus colonias. Se establecía un monopolio comercial. La agricultura también es considerada una actividad económica. Esta se desarrollaba en las haciendas, abastecían a las colonias de alimentos. Los españoles introdujeron nuevos alimentos tales como el trigo, la vid, la caña de azúcar y legumbres. En la ganadería introdujeron nuevos animales tales como el cerdo, la cabra, la vaca, asnos, mula como animal de carga, gallina y patos. El sistema colonial de la Nueva España radicó en caracteres fisionómicos y en elementos socioeconómicos. La fisionomía definió la posición socioeconómica cultural del hombre y la mujer. Cada individuo fue clasificado tanto por su estatura como por su color de piel, color de ojos, color de cabello, tipo de cabello, etc. De tal modo que se pueden encontrar los distintos grupos sociales. En el primer grupo podemos encontrar al grupo de los blancos. Este era el grupo de élite y por ende el dominante. Tenían un estatus superior al resto de los estamentos, los cuales eran considerados de baja calidad. Existían tres tipos: los blancos peninsulares o españoles, quienes tenían el poder político y eran los representantes de la corona en las colonias. Después estaban los blancos criollos, o nacidos en Nuestra América y descendientes directos de los invasores, quienes vivían de las riquezas heredadas de sus antepasados. Ellos compartían el poder económico con las instituciones monárquicas y participaban en los cabildos de las ciudades. Profesaban desprecio hacia los trabajos manuales, siendo los principales defensores de su pureza de sangre, como signo de una supuesta superioridad. Y por último tenemos a los blancos de orilla o de estado llano. Ellos podrían ser canarios o isleños, o blancos pobres. Conformaron la mayor cantidad de población blanca que existió durante la colonia. Su origen era dudoso, pues su limpieza de sangre no era aprobada.
El siguiente grupo social lo conformaron los pardos. Eran la mayoría de la población y producto de la mezcla. Este estaba conformado por múltiples categorías socioétnicas que establecieron los blancos para identificar su origen étnico. Desempeñaron oficios manuales y eran personas libres. Existían dos grandes subgrupos: el de los pardos artesanos, que habitaban ciudades y campos especializados en diversos oficios, y el de los pardos beneméritos, quienes alcanzaron cierta notoriedad tanto económica como social, convirtiéndose en medianos y grandes propietarios. Ellos buscaron igualarse con los individuos de la élite y acceder a sus exclusivos privilegios, despreciando al resto de la sociedad. El siguiente grupo era el de los indígenas originarios. Ellos son los habitantes originarios del continente americano, desde 14.500 años antes de la llegada de los europeos. Muchos fueron exterminados mediante la invasión y otros sometidos a la esclavitud durante los primeros años de la colonia y obligados a renunciar a sus creencias para adoptar la fe cristiana. Los que sobrevivieron debieron de adaptarse a la nueva dinámica social, algunos forzados a pagar tributos y otros concentrados en los pueblos solo de indios, bajo la tutela y responsabilidad de un corregidor, cuando no de un cura doctrinero o a través de una misión religiosa. Los grupos indígenas más astutos se retiraron de sus poblados a lugares de difícil acceso para los invasores, y allí lograron preservar la cultura y resistirse a su dominio. Por último, en las clases sociales tenemos al grupo de los negros, pues su vinculación con la esclavitud los ponía en una posición de inferioridad en la relación con el resto de los individuos de la sociedad. Ellos estaban divididos en tres grandes grupos: los cimarrones, quienes siempre se resistieron a la esclavitud y formaron sus hogares en zonas selváticas de difícil acceso para los invasores; los libres, los cuales habían conseguido su libertad jurídica desde el tribunal o por la voluntad de sus amos; y por último estaban los esclavizados, que eran considerados mercancía de libre compra-venta y fueron utilizados en labores agrícolas, así como en la servidumbre doméstica. No obstante, hubo un grupo que se negó a seguir viviendo condiciones infrahumanas y decidieron fugarse a regiones diferentes a fundar o formar parte de cimarroneras. Los indios y los negros, según los colonizadores, eran descendientes de alguna raza a quienes quisiera dar Dios este castigo. Los españoles afirmaban que los indios eran individuos de nación sojuzgada, o acaso, según ellos, por la poca cultura que tienen, nacen en la miseria, se crían en la rusticidad y se manejan con el castigo, se mantienen con el más duro trabajo, viven sin vergüenza, sin honor y sin esperanza, por lo que envilecidos y caídos de ánimo tienen por carácter propio el abatimiento. En esta época es muy notable la injusticia hacia la persona y por consecuencia a su salud, pues debido a esta jerarquía no se consideraba igual de importante la salud de una persona que no fuera blanca a la de una que sí lo era. En el que se da el encuentro de dos mundos, vemos que se inicia en México una nueva etapa histórica y con esto una nueva manera de practicar la enfermería. En la época colonial, por el distinto bagaje inmunológico de americanos y españoles, se iniciaron una serie de epidemias desastrosas por la población indígena, como viruela, sarampión, gripe y paludismo. Además, que con la llegada de los esclavos negros vino la fiebre amarilla y el dengue. La salud en esta época era considerada un castigo por parte de los dioses. Principalmente el cuidado estaba en manos de la Iglesia, hermanos y hermanas abnegadas a la fe, incluso el cuidar era un acto de penitencia para el pago de los pecados. Isabel de Zendala es considerada la primera enfermera sanitaria de Iberoamérica, debido a que en 1804, Carlos IV envió al doctor Balmis con 50 niños para tomar vacuna e inocularla de brazo en brazo contra la viruela. Los niños iban al cuidado de Isabel de Zendala. El protomedicato fue un tribunal que establecieron los reyes de España, formado por uno o varios médicos denominados a su vez protomédicos, suficientemente preparados y hábiles para evaluar y supervisar la preparación profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Ellos tenían jurisdicción en todos los problemas de salubridad pública, cuidaban de los medicamentos y disponían las providencias necesarias en casos de epidemias. Esta fue la primera autoridad sanitaria en México.
En este periodo colonial, había enfermeras que hacían las primeras curaciones en hospitales y cárceles, solteras o viudas honestas de edad madura. Su ocupación era tan humilde que no se les pedía licencia ni examen previo para ejercer. En 1831, la educación en enfermería se inició con las escuelas de parteras, debido a que en esas épocas las mujeres morían principalmente por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio. Era requisito saber bautizar, leer y escribir. En la mayoría de las ordenanzas aparecen en la categoría de sirvientes, porque además de atender a los enfermos se especifica su ubicación laboral como enfermera lavandera, enfermera cocinera, enfermera mandadera. En esa misma estratificación, las parteras se ubicaban dentro del personal científico o del administrativo. La llegada de los españoles trajo consigo el surgimiento de diversas enfermedades, tales como la viruela, el sarampión, la tifo, enfermedades que estaban acabando con la vida de los indígenas y españoles. Por ello, la Nueva España se vio en la necesidad de aperturar hospitales, los cuales se encargaban del control de estas enfermedades. Teniendo como primer hospital en fundarse fue la Purísima Concepción de Nuestra Señora en 1524, también conocido como Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés. Se encuentra ubicado en la actual Ciudad de México, siendo el padre Fray Bartolomé de Olmedo como el primer director de este hospital. El Hospital de la Purísima Concepción nace como una acción de gracias levantándose en el mismo sitio en el que Cortés y Moctezuma se encontraron. Su función era administrativa, clínica y religiosa, así siendo reconocido como un sanatorio para pobres enfermos. En 1531 surge el Hospital Real de San José de los Naturales, fundado por los franciscanos en la Ciudad de México. Los principales fundadores fueron el fray Pedro de Gante y el fray Alonso de Molina. El hospital surgió como motivo de la epidemia de sarampión y posteriormente se alojó a los pobres y debido a que no tenían la capacidad necesaria, tuvo que ser ampliado en 1568, dejando fuera a los franciscanos. Estaba bajo el Real Patronato y es en el hospital en el que se reconoce como a los indígenas como personas que merecen respeto. En 1532 surge el Hospital de Santa Fe de México, fundado por Sebastián Ramírez de Faliar, jefe de audiencia, y Obispo Zarramaga y Vasco de Quiroga. Inició como una actividad de caridad con el fin de evangelizar. Después, dio hospedaje a enfermos necesitados. El hospital estaba dirigido por el rector San Nicolás. El nombre estaba dado por la ilusión de la fe cristiana al cimiento y la razón de ella. En 1541 nace el Hospital del Amor de Dios, fundado por el fray Juan Zumárraga, que con ayuda de los médicos Cosme y Damián y el fray Mendoza llevaron a cabo este hospital dedicado a las enfermedades venéreas. Su enfoque fue religioso. Tenían salas para mujeres y hombres. Este estaba enfocado en dar consuelo, ayudar y orar y velar por los enfermos. En 1557 nace el Hospital de San Pedro de la Santísima Trinidad, fundado en Tlaxcala por Fray Julián Garcés y el Virrey Mendoza. Este estaba constituido por médicos, uno para cada género, es decir, uno para mujeres y uno para hombres. Sus servicios fueron los auxilios espirituales, así como también la atención médica en personas que tenían sífilis. Este estaba bajo el manto del Patronato Real del Cabildo. En 1567 nace el Hospital de San Hipólito, en la Ciudad de México, fundado por el fray Bernardino de Álvarez y Miguel de los Dueñas, así como también
el arzobispo Alonso. Este es uno de los primeros hospitales dedicado al saneamiento mental y uno de los primeros en el mundo. Este también daba alojamiento a los convalecientes del Hospital del Amor de Dios, excepto leprosos. No solo ayudaba a los convalecientes, sino también a los pobres. En el cuidado se mostraba el amor a Dios y al prójimo. En 1572 surge el Hospital de San Lázaro, fundado por los lazarinos y el arzobispo virrey Martín Enríquez, y en este caso el doctor Pedro López, quien fue uno de los doctores que decidió invertir su fortuna en la apertura de este hospital, el cual alojaba a los enfermos de lepra, ya que la lepra en aquel tiempo era una enfermedad muy contagiosa y se vivía con el miedo de contagio. Este no solo alojó a enfermos de la Nueva España, sino de todos los lados, inclusive extranjeros, siendo el primer hospital de leprosos en la Nueva España. En 1582 surge el Hospital Real de la Epifanía y Nuestra Señora de los Desamparados, fundado por el doctor Pedro López. Este daba albergue a mulatos, negros y mestizos. Su objetivo fue a amparar a niños mestizos que fueron rechazados por sus madres. Este hospital más adelante forma la primera asociación de damas para ayudar a los enfermos. Estaba bajo el mando del doctor Pedro López y descendientes del patronato. En 1650 nace el Hospital de la Inmaculada Concepción, fundada por José Saragallo y Juan Pérez. Era un hospital para mentes dementes que deambulaban en las calles. También ayudaban al huérfano y al niño abandonado. Después fue cerrado, ya que no era adecuado para mentes dementes. Su creación fue basada mediante donaciones, precisamente para la ayuda de estos pobres que deambulaban en las calles. En 1694 surge el Hospital de Belém, fundado por los betlemitas Enríquez de Rivera. Este era un hospital encargado del cuidado de los obispos enfermos y pobres. La gestión estaba dada por la gente de la iglesia. En 1779 surge el Hospital de San Andrés, fundado por el virrey Mayorga, ubicado en la Ciudad de México. El proyecto del hospital se apoyaba de la ideología de Carlos III, el cual planteaba la separación de la Iglesia del Estado. Esta administración estaba bajo los arzobispos, pero ya estos debían entregar cuentas claras económicas al Estado. Fue de gran ayuda en la viruela, siendo el mejor hospital equipado. Sigue existiendo la ideología de la caridad, pero más que una caridad religiosa es una caridad razonada de servicios. Es por eso que este fue uno de los primeros y el último de la Nueva España que nos presenta la línea moderna de un hospital.